Vamos a seguir teniendo las clases en relación a el trabajo en la iglesia, hermanos. Y ayer hablábamos acerca de la importancia de establecer metas y de planificar cómo alcanzar las metas. Estamos hablando acerca de la importancia de planear, hermanos, de planear nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra economía, planificar, hermanos, la iglesia, por supuesto, el trabajo que hacemos en la congregación. Y terminábamos ayer pensando en eso, hermanos, en la necesidad de delegar responsabilidades. Dentro del trabajo que tenemos que hacer, hermanos, dentro de considerar los recursos que tenemos, también tenemos que ver el recurso humano, el potencial que tenemos, las capacidades que tenemos, el desarrollo espiritual que tenemos en los hermanos para delegarles responsabilidades. Y eso es lo que queremos ver ahora. Queremos ver, hermanos, que el trabajo es para compartirse y para hacer un equipo donde podamos sacar adelante las actividades que tenemos en mente y alcanzar los propósitos o las metas que nos hemos trazado. No hay una competencia, hay un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo. Nos jugamos al mismo equipo, hermanos. Entonces siempre tenemos que pensar pensar de manera colectiva, el beneficio de todos. Y hermanos, la base que vamos a tener para nuestro estudio, nuestra reflexión en esta tarde estará basado en Hechos capítulo 6, versos del 1 a el verso número 7, donde vemos por primera vez a la iglesia, hermanos, viendo la necesidad de extender los brazos de los apóstoles a alguien más que haga un trabajo particular. Hasta ahorita los apóstoles han estado encargados de el trabajo de la evangelización, de la predicación de la palabra y de la enseñanza a la iglesia. Han estado ocupados en ver el aspecto espiritual, pero se da una necesidad de que haya, hermanos, más gentes involucradas en el trabajo que tenemos por hacer. Por ejemplo, cuando pensamos en el reporte que da Lucas, hermanos, si miramos el libro de los Hechos como un reporte de cómo la iglesia va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo, hermanos, a Jerusalén está siendo alcanzada con la predicación del Evangelio, pues vemos números y números asombrosos, números envidiables, hermanos, números envidiables. Imagínense pensar en 3,000, la primera conversión, la primera cosecha de cristianos, hermanos, 3,000 gentes. En la vida se va a repetir, ¿no? Se va a duplicar esa experiencia. Bueno, y luego vemos en Hechos capítulo 4, versículo 4, que son los hombres, ahí se cuentan varones. Se dice que los varones contados eran como 5,000. Entonces, si incluimos ahí a las mujeres, incluimos a los hijos, pues estamos hablando de, hermanos, duplicado o triplicada el número de gente. Cuando pensamos en Hechos capítulo 5, donde dice que la palabra de Dios, que el número de los discípulos, de los números que iban creyendo, se iba multiplicando, iba creciendo, hermanos, tanto que ya en Hechos capítulo 5, bueno, aquí 5 no está, pero el verso 28, hay una acusación, bendita acusación, honorable acusación. Hermanos, de las acusaciones que quisiéramos que la sociedad nos hiciera como iglesia, ¿no? Y la acusación es de parte de las autoridades judías, que ya a Pedro y a Juan particularmente, pero extendiéndose a toda la iglesia, habéis llenado toda Jerusalén y dice así, ya habéis llenado, o ahora habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Bueno, puede ser una exageración si usted quiere, pero al hablar de esa manera tan exagerada, indica, hermanos, lo obvio, hermanos, que estaba haciendo en la iglesia en el trabajo de alcanzar a otros para el Señor. Tanto que así se expresa, ¿no? A nosotros no nos dirían, ya habéis llenado todo Nuevo Laredo, porque no sería tanto así. Pero si aparecemos por aquí, aparecemos por allá, estamos
gente puede decir, oye, ustedes ya están en todas partes. Puede ser una exageración, pero están diciendo, son muy obvios, ustedes aparecen en todas las fotos, en todas partes. Bueno, es lo que estaba pasando aquí, que hermanos, estaba la iglesia ya creciendo de una manera exponencial, de una manera que no se ha repetido tan fácilmente, si acaso se ha vuelto a repetir un crecimiento así. Y hermanos, el Hechos capítulo 6, el problema, la situación, vamos a ponerlo así, la situación es interesante. La situación que se da en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, cae entre dos textos poderosos. El verso 1, como crecía el número de los discípulos. Verso 7, y hermanos, el número de los discípulos iba creciendo tanto que hasta los sacerdotes obedecían. En medio de esos dos textos que hablan de un crecimiento exagerado, hermano, cae la situación que se da en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y es interesante que empieza Lucas mencionando crecimiento de la iglesia, presenta la situación que se da, y luego en el versículo 7, que no paró de crecer la iglesia. Y la pregunta que nosotros podríamos tener, ¿por qué en el verso 7 se dice que la iglesia seguía creciendo? ¿Qué hicieron los líderes de la iglesia para que ese crecimiento no lo detuviera la situación que se estaba dando ahí? Y que era una amenaza, hermanos, una seria amenaza contra la unidad, el crecimiento, el trabajo de la congregación, de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron para que no hubiera, para que el progreso del evangelio no se detuviera? Se multiplicaban grandemente. Se multiplicaban, seguían creciendo, pero se da una situación ahí que es la que queremos ver. Y queremos mirarla desde esta perspectiva, hermano, desde la perspectiva de ver, existía la posibilidad, no solamente que se detuviera el crecimiento de la iglesia, que se dividiera la congregación. Esa unidad que usted mira en Hechos capítulo 2, versos 42 hasta el 47, esa unidad que usted ve en Hechos capítulo 4, que era de un solo corazón, de una sola alma, que se juntaban donde quiera y que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y que partían pan en las casas y estaban ahí siempre juntos. Esa unidad, esa que había sido asombrosa para la gente de Jerusalén, estaba a punto de fraccionarse. Más tarde, si no resuelven el problema, más tarde estarían diciendo, oye, ¿sabías de los hermanos estos, los discípulos de Jesús? Que muy unidos, muy trabajadores, muy dispuestos, muy compartidos. Y hay dos congregaciones de ellos. Uno, los judíos que hablan griego, otros, los judíos que hablan arameo. ¿Y sabes? Entre ellos no se llevan. ¿Estaba ese peligro? Que de estar en este nivel de admiración en la sociedad y de ellos mismos mirando cómo estaban creciendo, a venir a caer en una mala reputación, de que ahora están divididos y que no se llevan bien. No. Ante una situación no de esa naturaleza, cualquier situación, ¿en dónde están los líderes para atender este problema? Y eso es lo que queremos ver. No queremos ver quién es líder, quién no es líder, quién está contra quién y no. ¿Dónde estás cuando el problema está? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo resuelves? ¿Y cómo haces que la iglesia siga trabajando como antes estaba trabajando? Ese es el desafío. Ese es el desafío. No fincar responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? No se buscan culpables, se buscan soluciones. ¿Cuál es la solución? Porque fincar responsabilidades, atribuirle culpas,
resuelve mucho eso. No resuelve. Solamente nos sentimos menos culpables de lo que está pasando. O no nos sentimos responsables de lo que está pasando. Sea el problema que sea, no tiene que ser división, pues crecimiento, trabajo desde aquí, aseo, lo que sea. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre sus espaldas de atender esa necesidad y de resolver esa necesidad? Y de hacer que no solamente se resuelva, sino que se resuelva de una manera que las cosas sigan marchando como si nunca hubiera pasado una cosa de esas. Ese es el desafío. Por eso les decía, por eso es interesante que lo que pasa aquí en este texto se da, en esta parte de la escritura, de Hechos 6, del 1 al 7, caiga en medio de dos textos que hablan de crecimiento. Crecimiento que generó conflicto, que se resolvió y que siguieron creciendo. Ustedes saben que, hermanos, el crecimiento de cualquier grupo siempre va a traer nuevos retos. Siempre va a traer nuevos retos. A veces usted quiere no tener tantos problemas, ya no crezcamos. Y ya nos conocemos y ya nos aguantamos, ya sabemos cómo somos y ya nos aguantamos así. Y todos felices, felices, pero no menos problemas. Pero si queremos crecer, va a venir más personas con otras situaciones, y nosotros debemos estar preparados para manejar situaciones, para resolver problemas, para atender esas personas. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tan preparados estamos para recibir la gente? ¿Qué tan preparados estamos para mantenerlos con nosotros y manejar las situaciones que se den? ¿Qué tan preparados estamos espiritualmente? ¿Qué tan preparados estamos, hermanos, con la información bíblica? ¿Y qué tan preparados estamos emocionalmente para decir, ok, es un reto más, una situación más que hay que entender, que hay que manejar? Eso se requiere, ¿ok? Entonces, pensemos en eso, hermanos, pensemos en eso. ¿Qué será un desafío? Estamos hablando no de fincar responsabilidades y buscar culpables, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, el problema, hermanos, que amenaza la unidad de la iglesia. El problema que amenaza la unidad de la iglesia. Si usted lee el versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo número 1, dice el texto: en aquellos días, tal vez aquellos días, son aquellos días en que el verso 42 dice que se la pasaban en el templo y por las casas y no se cesaban de enseñar y explicar a Jesucristo, que estaban en lo que tenían que estar. Bueno, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, era el resultado natural de su trabajo y su buena convivencia entre ellos, daba eso. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Y miren, ¿quién contra quién? De los griegos contra los hebreos. Hay una murmuración de un grupo contra otro grupo. Y especifica Lucas cuál es particularmente el problema, qué es lo que se murmura. Dice, se murmura de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense, parece, hermano, parece, y usted lo puede estudiar mejor, parece que hasta ahorita, ustedes recuerdan que ya hemos leído en el capítulo 2 y en el capítulo 4 que se traían la gente que vendía sus pertenencias, las ponían los discípulos y se repartían de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y parece que
el manejo de esos fondos, el manejo de esa atención a las viudas, estaba de parte de los hermanos judíos que hablaban arameo, los que estaban ahí viviendo en Jerusalén. Todos son judíos. Los que hablan, los que dicen los griegos y los judíos, todos son judíos. Pero unos son judíos que viven fuera de Palestina, por ponerlo así, fuera de Palestina, y tienen otro idioma, el griego. Son los helenistas. Tienen otro idioma. O sea, también saben el arameo, pero su lengua principal por vivir fuera de ahí es el griego. Y hermanos, los que vivían ahí, vamos a ponerlo aquí, mexicanos que viven en Estados Unidos y que aprendieron inglés y que su primer idioma es el inglés, con los mexicanos que viven en México y que su primer idioma es el español, como debe ser. Bueno, y que hay una situación de conflicto, que unos creen que sus viudas, las viudas de los judíos que hablan griego, son desatendidas en la distribución diaria. ¿Y contra quién es la queja? Contra los hebreos. Es una discusión. Parece que están diciendo, ustedes tienen mejor atención para con sus viudas que las nuestras. Tienen mejor atención. Bueno, ya hay una situación de conflicto, hermano. Hay una situación de conflicto y tiene que atenderse, se tiene que atender. Ahora, hay murmuración. Es un pecado que fue castigado, condenado, reprobado y castigado por Dios en el Antiguo Testamento, y que Pablo recuerda cuando les escribe a los Corintios: y no murmuréis como algunos murmuraron. Bueno, déjame regreso. Y no murmuréis como algunos murmuraron, porque dice Dios castigó a aquellos que estaban murmurando. Entonces, y hermanos, vemos lo que sucedió con aquellos que murmuraban en Números capítulo 16, cuando al día siguiente, después de cuando Dios abrió la tierra y se tragó a aquellos que se rebelaron contra Moisés. No los decoré. Los decoré. Y luego que al siguiente día, estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón, que por causa de ellos Dios había pasado eso. Y Dios dijo: hazte un lado, que los voy a acabar a todos. Sino que Moisés le dice a Aarón que intervenga y ofrezca sacrificios a Dios para que cese la mortandad. Y creo que murió 14,000 en ese día. Bueno, hermano, y luego cuando Pablo le enseña a los corintios el peligro de caer, hermanos, les dice también a los hermanos: y no murmuréis como aquellos murmuraron. Bueno, a pesar de eso, saber que eso es un pecado que Dios, como todos los pecados, pero que este es un reprobable por Dios y castigado por Dios, terminamos haciendo lo mismo. No podemos evitar caer en el... Sí podemos evitar, pero luego tenemos la tentación de estar murmurando. Bueno, son situaciones que tenemos que cuidar. Y los líderes son los menos involucrados en una situación de esa. Debiera ser los menos involucrados. Y digo líderes, todos los varones, menos involucrados en una situación de estas cosas. Porque se estaba dando. Y vemos cosas muy poderosas, dos cosas poderosas en la iglesia en aquel momento, dedicados a la predicación y en una comunión casi perfecta, una armonía entre ellos. ¿Cómo podían vivir tantos en una comunión tan como se lee en Hechos 2 y Hechos 4? Lo habían logrado. Y hermanos, pero todo eso está a punto de desplomarse. Todo ese crecimiento, ese trabajo y ese evangelístico, esa comunión entre ellos, está a punto de desplomarse por una murmuración. Hay quienes no están conformes.
hay inconformidad. Y a veces entra en juego aquí, hermanos, si lo aterrizamos ya en la vida de la iglesia en este tiempo, entra en juego mil cosas, hermanos. Entra en juego el prejuicio. Esos son prejuicios raciales, hermanos, pero a veces hay prejuicios de familias y mi pensamiento de que a mí no me tratan tan bien como tratan a otros, a mí no me pueden prestar la misma atención que le prestan a otros, no me toman en cuenta como lo toman en cuenta a otros, no me hacen caso. O sea, hay situaciones siempre y hay sentimientos que han sido afectados. Hay personas que están resentidas por lo que creen que está sucediendo. Puede ser cierto, puede no ser cierto. Puede ser cierto, puede ser una queja legítima si está pasando, o puede no ser cierto, simplemente mi percepción es algo que yo creo que así está pasando porque no tengo la información completa, como luego suele pasar. Nos adelantamos a decir algo que todavía no tenemos la información completa. Entonces te dice, no, espérame, pero mira, esto y esto, pero cuando no tenemos la información podemos anticiparnos a hablar con sentimiento, con conformidad, y hablar en contra de alguien más. Humanamente. Muy humano. Que como humano es válido, pero como cristiano no lo es. Porque estamos exhibiendo que nuestra humanidad, pero no nuestra espiritualidad. Entonces, es el problema. ¿Okay? Entonces, y está pasando ahí. Como les digo, puede ser cierto, puede no ser cierto. En aquel momento como ahora, el chiste es lo que está pasando. Y hermanos, ¿cuál es la solución? La solución se le puede dar, decir, ay, son exagerados, ¿qué importa eso? Y como ignorar que existe un problema. Otros pueden decir, oh, lo que pasa es de que no me quieren y por eso están diciendo las cosas. O simplemente ignorarlo, decir, no, al rato se componen, déjalo, no les hagan mucho caso, al rato se tranquilizan. Les pregunto, ¿esa es una solución sabia? No lo es, punto, no lo es. Si el hermano está inconforme, con razón o sin razón, hay que prestarle atención. Si además de eso son varios que tienen ese mismo problema, hay que prestarle atención. Y lo que leemos nosotros, hermanos, no es que los apóstoles ignoraron el problema. No digan, ay, estos prejuiciosos, como un hermano decía, los apóstoles podrían haber dicho como, ay, vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Debemos darles de comer a ustedes? ¿Es nuestra responsabilidad? No. Pero les estamos dando. ¿Qué no deberían ustedes agradecer más que estar criticando? Podrían entrar en un debate, hermanos. Podrían entrar en una discusión. Pero los apóstoles no ignoraron el problema, como tampoco, hermanos, lo minimizaron. No dijeron que era cosa que puede pasar. No, los apóstoles inmediatamente que se enteraron, le pusieron una solución, buscaron, hermanos, una solución. Dicen que las cosas que las dejas al tiempo, hermanos, se empeoran. Las cosas no se arreglan solas. Uno cree que se arreglaron. En el matrimonio uno cree que ya se calmó. Eso crees tú. Simplemente lo guarda. ¿Y en qué momento lo saca? Y en su momento lo va a volver a sacar.
Y dice, pero ¿cómo te acuerdas? Pues porque no, cuando pasó, no le pusiste solución. No le pusiste solución. Y tú crees que se me olvidó. Porque no te digo nada. O porque, por ejemplo, como somos puros hombres, porque la esposa se queda callada y no dice nada. Que se quede callado quiere decir que no está pensando, no está sintiendo. ¿Entiendes? Lo mismo pasa de parte de nosotros, pero de parte de la iglesia, que se queden callados los hermanos, que no digan nada, no nos engañemos. No significa que ni piensan, ni sienten, ni ven, ni hacen un juicio de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, no se resuelve solo, hermanos, sino que lo que vemos es que los apóstoles abordan la situación. Abordan la situación y, hermanos, hacen las cosas correctas. Hacen el proceso que ellos, hermanos, trazan para resolver el problema es correcto. Y además también establecen las prioridades, hermanos, correctas. Por eso el apóstol Pedro, en el verso 2, entonces, cuando pasó eso, entonces los 12, dice el verso 2, convocaron a toda la multitud de los discípulos y dijeron, noten lo primero que hacen es un problema congregacional, vamos a involucrar a la congregación. No podemos tratar, por poner un ejemplo, si el problema es con José y yo lo platico con Rubén, no se resolvió, el problema es con él también tiene que saber de qué se trata la cosa. Entonces hay que involucrar a la congregación. Si este es asunto congregacional, si ya se está fraccionando el asunto, hermanos, vamos a platicar. Esa es la forma correcta. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Pedro estaba diciendo que él no debería servir las mesas porque él es Pedro? Y los apóstoles no deben servir las mesas porque son los apóstoles. Ese era el problema. Pedro estaba mirando las cosas desde esa perspectiva. No. Simplemente está diciendo, a nosotros nos encomendó un trabajo de predicar, de hablar de Cristo, de ser testigos de Cristo. Nosotros, y lo estamos haciendo. Miren cómo estamos creciendo, miren cómo estamos desarrollando este trabajo, miren cómo ya hemos alcanzado miles de gente. Estamos ocupados en esto. Esto es una cosa prioritaria porque se nos encomendó este trabajo. Esto es prioritario. Entonces, por eso él dice, no es justo, no es correcto, no es bueno, no sería una decisión correcta que nosotros dejáramos. Piensen por un momento, hermanos, dejar de predicar el evangelio, dejar de seguir salvando almas, dejar de seguir creciendo como están creciendo, tan efectivos que salieron. Vamos a parar eso, vamos a ponernos a atender a los hermanos en sus comidas. ¿Sería una decisión sabia? ¿Sería lo que Dios esperaría que se hiciera? Suspender el trabajo de salvar las almas para atender este problema de estos hermanos. Que es importante, por supuesto que es, pero Dios quiere que nosotros usemos el sentido común, hermanos. Que usemos el sentido común, que tengamos juicios, que hagamos juicios correctos, que usemos el criterio para manejar la situación. No pensar, yo soy predicador y yo tengo, y usted tiene otra cosa más inferior a la mía. No se trata de eso. Se trata de, si estamos haciendo un trabajo que está dando buenos resultados, pero ya se presentó una situación aquí, ¿cómo la vamos a atender?
sin dejar de hacer esto, ¿cómo podemos atender esa necesidad? Por eso Pedro dice, bueno, no sería bueno que nosotros dejáramos lo que estamos haciendo para ocuparnos de servir las mesas. Lo que podemos hacer es que ustedes mismos, como dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros mismos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí está la palabra trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo. Pedro está diciendo que, hermano, estamos haciendo un trabajo nosotros ya. No es que estemos detenidos haciendo nada, estamos haciendo un trabajo. Ok. Pero hay un trabajo más que hay que hacer. Que se necesita hacer y se necesita hacer ya. ¿A quiénes podemos encargar de este trabajo? Bueno, ustedes pueden ayudarnos escogiendo a las personas que ustedes consideran que reúnen estos requisitos para que hagan este trabajo. Y tenemos que pensar, hermanos, en esa solución. Tenemos que pensar, bueno, ok, estamos teniendo este problema. ¿Quién es la persona que puede atender este problema, este trabajo, esta necesidad? ¿Quién es la persona que puede hacer este trabajo? ¿Quién es la persona idónea entre nosotros? No podemos traer a alguien de fuera, no podemos, sino ¿cuál es la persona idónea ahorita para hacer este trabajo? La persona idónea, la que mejor calza en la necesidad que tenemos. Bueno, ¿quién es? Bueno, eso ustedes lo van a buscar. Y hermanos, ven cómo se debería de abordar un problema. No lo ignores, no entres en confrontación. Tú dijiste, pero yo también te digo. Ok, vas a hacerlo peor. Pero si quieres hacerlo así, hazlo, pero lo vas a hacer peor. Ok, síguelo haciendo así y así vas a ver que en ese momento, como en cualquier momento, hermanos, es una bomba que está a punto de estallar. Y tú eres un desactivador de bombas. No eres uno que las activa, las revienta. ¿Cómo le vas a hacer para hacer que esa bomba no explote? ¿Cómo la vas a hacer? Es muy fácil hacerla explotar, pero los sabios están, ¿cómo haces? Que lejos de que explote, se resuelve el problema y podamos ir creciendo. Atacar el problema, solucionar el problema. Y Pedro dice, noten lo que Pedro hace, hermano. Llama a la iglesia para presentar la situación y también involucra a la iglesia en la resolución del conflicto. Involucra a la iglesia. Es cierto, como hablábamos Jorge y yo anoche, que a veces es necesario, hermanos, es necesario que los varones, que no somos muchos aquí, ya despertemos, nos involucremos más, seamos más sensatos, no nos dejemos llevar por mis preferencias personales que son lo que nos está matando muchas veces. Que no nos dejemos llevar por nuestras preferencias personales, con mi opinión que quiero imponer sobre la opinión de los demás. Piense usted, siempre piense colectivamente. Esto que voy a hacer favorece a todos. Es un bien para todos. Habrá desavenencias si yo lo hago. Tienes que pensar. Yo me acuerdo del hermano Jerry Hill, el hermano lo conoció, tal vez Jorge se acuerda de él. Jerry Hill, me acuerdo que en mis primeros años en la iglesia me dijo: todas las personas son importantes, aún aquellos que a todos le ponen pero. No me lo dijo en otras palabras, a todos les ponen pero. Y es cierto, hermanos. Por mi experiencia en la iglesia he aprendido que por aquellos que siempre te van a decir que eso no te lleva a pensar,
hacer mejores decisiones, hacer decisiones más sensatas, porque al menos que no te importe, que no importa lo que la gente diga, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, pues, ok, pero si usted es así, usted no debiera estar en el liderazgo, no debiera estar, porque no es el tipo de persona que necesita la conversión. No, tengo que saber. De repente Rubén va a decir que, ok, pero voy a tener más atención. A lo mejor tengo que convencer a Rubén que esto que le estoy diciendo es la mejor solución. Pero no tengo que convencerlo con argumentación y argumentación. Tengo que convencerle que esto es lo que dice la Biblia primero. Esto es lo que nos conviene. Esto es lo que la iglesia necesita. Por eso lo necesitamos hacer. No se hace un trabajo de convencimiento, de persuasión, sin un verdadero fundamento bíblico y justificable ante los ojos de los demás. Y hay cosas, hermano, que aunque son bíblicamente correctas, y aunque son necesarias para la congregación, pero si la congregación no está preparada todavía, hay que esperar, hay que ir entrenando hasta que vengan cayendo, que las cosas se vayan dando sin presión, que se vayan dando por enseñanza, por información, poco a poco se vayan dando, sin la presión de todo. Y en ese sentido estoy viendo, por ejemplo, no como terminando tu punto, sino pensando en que vemos el perfil, o sea, para ese problema específico que pasó en el capítulo 6, vemos el perfil de los apóstoles, o sea, apóstoles espirituales, llenos de sabiduría, pero también de sentido común. Esto es porque pudieron abordarlo ellos, o sea, los 12 o Pedro o quien haya sido, abordar el problema. Pero entonces se quedaría un problema, yo pienso así, a medias, porque no participarían los servidores de las mesas, porque también encontraron un perfil espiritual, o sea, que estuvieran llenos del Espíritu Santo, para poder hacer el trabajo y que no hubiera la probabilidad de otra vez caer en ese problema. Vean, los servidores de las mesas, los vemos ahí, pero también vemos la confianza que se le tiene a un servidor de estas características, porque la iglesia se involucró. Entonces, la iglesia tuvo el conocimiento necesario, primero la confianza de los apóstoles, luego el conocimiento necesario, como bien dices, esperar que la congregación también caiga en el razonamiento de la palabra. La confianza y la espiritualidad y lo que habían absorbido como iglesia, de sí encontrar estos 7, ¿sí? De ese perfil. Sí, y es correcto, Por eso es importante, por eso te vamos a ver que es importante tu integridad como persona. Tu integridad como persona. ¿Van a haber preguntas al final o podemos ir en el...? No, puede ser. Okay. Pensaba en el problema que es congregacional, se soluciona congregacional. Y el problema matrimonial se arregla matrimonial, o sea, el problema familiar se arregla entre familias, o sea, mi familia con la familia de José traen un nivel directo, que nos arreglemos entre nosotros y sabes que vamos a arreglar. O sea, porque lo que decías, a veces preferimos ir a hablar con otra familia y no ir con la familia con quien ¿Con quién? Eso es muy humano también, pero no bíblico ni espiritual. Podemos decírselo a medio mundo, menos a la persona que está. Por ejemplo, las murmuraciones pudieron haber llegado por otras personas a los apóstoles, o pudieron haber venido a ellos como diciendo, arréglamos este problema y que estamos teniendo. Bueno, ¿cómo vamos a resolverlo? Y primero, las personas, el liderazgo debe ser confiable. Debe ser confiable.
deben tener crédito mis palabras. Si yo, mi hermano, si a usted no le confían como líder, usted no es líder. Si usted no tiene la aprobación de la congregación, usted no está haciendo un trabajo de líder. Si siempre está teniendo reclamos y reclamos, tiene que examinar su trabajo. Tiene que examinar. Porque algo no anda bien. Y creo que el problema está en uno. En uno. Hermanos, más que en la congregación en sí. La congregación puede quejarse. Mi pregunta es, ¿qué les duele? ¿Qué les duele? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es su necesidad? Que no se está atendiendo. Como lo que estamos viendo ahí, Pedro o los apóstoles podrían ignorar el problema. Podrían esperar a que se solucionara por sí solo. Dijeron, no, vamos a arreglarlo entre nosotros. Bueno, una pregunta. Aquí el problema lo arreglaron congresionalmente, pero hay asuntos que se tienen que tocar como varones. Ah, sí. Y no incluir a toda la congregación. Eso es cierto, hermano. Eso es cierto. En primera instancia, ustedes, en este caso ya hablando aquí de reservas, ustedes como varones necesitan ponerse de acuerdo respecto a los planes de trabajo y las actividades que tienen para hacer. Si ustedes no se ponen de acuerdo y alguien se para, vamos a pensar Rubén o Armando, Jorge, se para del púlpito a decir algo y no estoy allá, espérame hermano, pero eso no dijimos, dijimos una cosa, bueno, pero primera cosa, ustedes se están exhibiendo. Ustedes se están exhibiendo ante la congregación. Porque lo primero, en ese momento, no importa quién tiene la razón. La iglesia dice, ¿qué confianza me pueden dar? Si ellos no saben exactamente qué quieren hacer. ¿Qué confianza puedo tener? Podría entonces los hermanos decir, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo primero ustedes. Y cuando ya se hayan puesto ustedes de acuerdo, díganos qué es lo que van a hacer. Porque no sería una forma sabia como varones de estar exhibiendo sus diferencias, sus no ponerse de acuerdo a ojos de toda la gente. Por eso, antes de pararte enfrente y dar un anuncio de una actividad, ya tuvieron que haberlo platicado, ya tuvieron que haberlo informado. Y si todos ustedes no están de acuerdo, no den un anuncio que ustedes no están de acuerdo. ¿Por qué dijiste eso? Si nosotros no hemos acordado eso. Otra vez nos exhibimos. ¿Sí? Y Pedro, en este caso, nos está enseñando, hermanos, la forma correcta. Como les digo, a veces, como dice José, y es correcto, hay maneras de involucrar a la iglesia. Hay momentos en que involucras a la iglesia, pero también una vez que involucras a la iglesia, hay momentos en que son acuerdos solamente entre ustedes. Que ustedes acuerdan ciertas cosas y después le dicen a la iglesia, y toman en cuenta a la iglesia porque lo anuncian, porque dicen, vamos a hacer esto, hermano. Toman en cuenta a la iglesia para saber. Como por ejemplo nosotros hacíamos comidas cada domingo, por el año pasado, cada domingo comíamos en la congregación y había equipos de comida. Y cuando un mes del año tenía 5 meses, 5 semanas, 5 meses, 5 domingos, un mes del año, el quinto domingo los varones cocinábamos o comprábamos para darnos la comida. Pero nosotros no podíamos exigir que trajeran determinadas comidas porque
¿Cómo sabemos nosotros que las hermanas saben cocinar eso? Entonces, en eso sí se les tomaba en cuenta a ellos. ¿Qué es lo que van a traer? ¿Qué es lo que hay cosas que no puedes imponerlas? ¿Cómo le puedes pedir a Jorge que encargue el segundo piso si él lo sabe? O a mí. No. Por eso hay que saber qué podemos hacer y en lo que podemos hacer podemos a lo mejor ocuparnos en ese trabajo. Ese es el problema. Pero, hermanos, si ustedes son 3, 4 y 4, 8, si son 8, son 9, si ustedes no se pueden poner de acuerdo en cosas tan simples como manejar una congregación de 40 miembros, algo no anda bien entre ustedes. Y entre ustedes, no entre tío, entre ustedes, algo no anda bien. Y si no anda bien entre ustedes, ¿cómo pueden dirigir la congregación? Bueno, estamos para aprender, ¿verdad? Yo quiero aprender y siempre he tenido yo esa duda y se lo he comentado a varios hermanos. Cuando hemos tenido la necesidad de ayudar a un hermano, vamos a poner de ejemplo a Rubén, o sea, y yo les he dicho que no lo expongamos durante la congregación, que los pongamos como varones, porque cuando los ponemos ante la congregación, ¿cuánto le damos? Unas hermanas dicen 2, otras 3, otras 4, Sí, no, es correcto. otras 5. Yo estoy contigo también. Yo les he dicho primero nosotros, decidamos un número y no se le dice a la congregación. Entonces, no sé si mi pensamiento sea correcto o no sea correcto. Yo creo que es prudente, o sea, es prudente. Entre un acuerdo se puede hacer más pronto, más rápido, debiera hacer entre menos gente, entre los varones, que más vamos a platicar este asunto. Hay una necesidad, primero, ¿le podemos ayudar? Sí. Segundo, ¿con cuánto? ¿Con cuánto? Y ya después se le puede informar a la congregación. Hermanos, nada más tuvimos una ayuda por un hermano. Y tiene que, o tal vez pudiera no tener que informarle a la congregación, ustedes saben, pero no hagamos las cosas lo más transparentes entre los valores, lo más transparentes posibles. Para que mañana usted no esté en tela de juicio su integridad. Bueno, es que, bueno, como platicábamos anoche, bueno, mi análisis de este capítulo en particular y sosteniendo el comentario del hermano José, entonces yo iría un poco más allá. Estaría excelente que estuviéramos todos los varones, pero si vemos el ejemplo de Hechos 6, la decisión lo tomaron, como ustedes lo mencionaron al principio, los más espirituales, porque había más varones, tanto sí que eligieron varones de ahí mismo, ¿me entiendes? Pero la decisión la tomaron los hermanos espirituales y involucraron a la iglesia en la ejecución de la solución, pero la solución ya estaba tomada. Y también lo que yo veo, aunque no es el punto particular que estamos tratando ahorita, es la elección, porque podríamos pensar, servir a la mesa, cualquiera de nosotros puede servir las mesas. Pero no te creas. ¿Me entiendes? O sea, cualquiera podría servir la mesa. ¿Me entiendes? Cualquiera podría llevar un platillo y servir las mesas. Pero aún así, no era cualquiera. Entonces, no es solamente, bueno, pues el hermano tiene ganas, que lo haga. O el hermano, pues, ahí está sin hacer nada, pues que lo haga. No, o sea, hay que poner a las personas correctas a hacer el trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, porque si vemos este ejemplo y lo ponemos a la par con el ejemplo de Moisés y su suegro, son las mismas condiciones. O sea, tienes que poner hombres aprobados para hacer el trabajo. Es correcto. Es un paralelo de Éxodo 18 con Hechos 6. Es correcto. Y tienes razón, lo que tú quieres decir no te estaba contradiciendo, estaba apoyando tu pensamiento de que servir las mesas, inclusive en este caso, no era asunto de cualquiera lo podía hacer. Y el punto es, ni siquiera cosas que parecen triviales
insignificantes, tienes que poner una persona correcta para hacer eso. Aún con cosas que parece que dices, eso cualquiera lo puede hacer, no necesariamente, no necesariamente. Si ustedes lo saben, sin que yo sepa nada, pero yo he trabajado en las congregaciones, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Aún en asuntos de comida, tenemos nuestras fricciones. Aún en asuntos de servir, tenemos nuestras luchas. Entonces, no es como que se da solo. No es como que se da solo. También aún en esas pequeñeces, hermano, que dijeron, oye, por favor, si vamos a pelear en esto, vamos a tener diferencia en esto, pues aún en eso necesitan las personas correctas. Aún en eso. ¿Ok? Entonces, esta parte no la olvidemos. Ahora, mi punto aquí es, hermanos, metámonos en el campo y veamos, no solamente debo tener el razonamiento correcto sobre algo. Podemos hacer una exégesis de Hechos 6, un análisis y presentar escenario. Mi punto es, lo hago. Lo hago. ¿Tengo la actitud o tengo más el conocimiento? Porque esa es la parte que queremos. No queremos saberlo solamente, sino ejercerlo, ejercitarnos en lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, piensen, ¿qué tanto de eso estamos haciendo y cómo hemos visto la solución, los resultados de lo que hemos hecho? ¿Se están manejando bien las cosas? Yo no estoy cuestionando que lo hacen o no lo hacen bien. No estoy diciendo eso. Yo no me meto. Casi no pido opinión, no pregunto de cómo están, para no venir con un pensamiento anticipado. Yo quiero no saber para no venir con un pensamiento anticipado. Pero les pregunto, ¿cuántas veces manejamos así? Con esa inteligencia, esa prudencia y esa espiritualidad. Los problemas. Porque, otra, ahí hay una frase que si lo vemos a los ojos de cómo la hemos oído y cómo se ha entendido, era murmuración. O sea, los apóstoles lo dieron por hecho que estaba sucediendo. Porque una murmuración es algo que no especifica. Nada más se platica, se dice, pero los apóstoles sí pusieron atención en eso. Y pusieron atención que le dieron el curso correcto. Y todos los que estaban en la iglesia, en la congregación, participaron. Eso es lo que hay que ver. Esto es, hay murmuración. Primero hay que ver de qué se murmura y quiénes murmuran para poder saber cómo vamos a solucionar el problema. Para solucionarlo de tal manera que lo hicieron los apóstoles. Vamos a buscar 7 hombres de estas características espirituales. Y luego la iglesia junta. Para que no, eso que decías tú, de hablar de un hermano y de otro, esto es para que no crezca la murmuración. Porque otra vez no se soluciona. Si no seguimos los pasos correctos de lo que pasó aquí en Hechos 6, pues entonces lo dejamos a medias. Y lejos de arreglar el problema, crece esto, crece la murmuración. Vamos a pensar, vamos a ponerlo aquí en la congregación. Hay una inconformidad que se está extendiendo entre la hermandad. X. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se juzga a la persona como chismosa, como murmuradora, como ay, nomás estás haciendo problemas y ignórala. ¿Qué hacen? Buscar los padres. Ese es el asunto. Eso es lo que quiero ver. ¿Qué hacemos? Ellos nos dijeron, no, que Dios Señor, ya te estás fijando. No, ¿qué hicieron? ¿Te incomoda? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos?
Ese es el asunto. No es solamente hacer un juicio de lo que se está criticando y decir que no tiene sentido, que no es cierto, y entonces pues, como no es cierto, como no tiene sentido, como es ridículo eso, entonces lo ignoro, lo paso por alto, no le presto atención, lo minimizo y, ay, con el tiempo se callarán. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que tengo. Bueno, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo los apóstoles? Y veo, o sea, estoy pensando en lo que dice el pasaje, porque no lo dice de tal manera que los apóstoles se hayan reunido aparte, pero cuando Pedro habló, ellos ya habían hablado aparte, porque Pedro le dice, busquen. Entonces quiere decir que ellos ya se habían reunido aparte, habían hecho podríamos decir, una reunión de apóstoles, que es lo que estoy pensando, que es, no hacemos nosotros, pasa algo y en vez de reunirnos como varones y decir, a ver, no nos está pasando esto, tenemos este problema, no lo hacemos. O sea, no nos reunimos para, en el caso de los varones, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no estamos en el camino del proceso, por eso estamos aprendiendo. Entonces, yo con esto también quiero, reflexionando en eso, es necesario, es correcto y encontramos ahí que nosotros los varones tenemos que reunirnos nosotros aparte, sábado, domingo, lunes, no sé qué día, qué hora, pero para ver esos problemas que a veces se presentan y poder nosotros, a ver qué vamos a hacer, así como lo hicieron. Y ya para nosotros, hermanos, mira, tenemos este problema, pero ¿cómo ven esto ustedes para que nosotros estamos presentándoles una solución? Entonces, para que nosotros aprendamos de que es válido que como varones nos reunamos cuando sucede, ¿por qué no lo hacemos? O sea, a veces queremos solucionar como la selección mexicana, que todos quieren meter el gol de gana y no trabajan en equipo para ganar. Cada quien juega para sí Sí, o mismo sea, y no en equipo. Bueno, hay que jugar en equipo, hay que saber jugar en equipo. Y en la primer, yo, por lo que yo veo, ahora sí, por lo que yo veo, la primera tarea de ustedes es aprender a jugar en equipo. Creo que hay individualismo, cada quien está pensando hacer su propia jugada y meter su gol y llevarse el crédito. No, hay que jugar en equipo. ¿Quién es el predicador de ustedes? El hermano José. ¿Quién es? El hermano José. ¿José? Ok. Bueno, entonces, si José es el predicador, es bueno que ustedes hagan equipo con José. Y pues, yo creo que José, y yo yo tengo mucho respeto por él, pero yo creo que José no es alguien que se impone, no alguien que quiere tener la voz cantante, sino alguien que quiere negociar, procura negociar con ustedes cosas. Bueno, vamos a platicarlo, vamos a ver cuál es la mejor solución a los problemas que tenemos. ¿Cómo lo abordamos? Yo estoy de acuerdo con Jorge en cuanto a que sí, hermanos, no todo se hace a la luz de toda la congregación, porque primero, a veces, y ustedes díganme, más bien no me digan, pero piensen, ¿cuántas veces ustedes han tenido desacuerdos en una plática que tienen con toda la congregación respecto a un punto? Bueno, se ven mal. Entonces, es mejor juntarnos como varones, abordar el tema. Si alguien viene, hermano, tenemos una necesidad, hay una necesidad, ok, hermano, perfecto, bueno, vamos a juntarnos con los hermanos para platicar ese asunto. También es cierto lo que dice Jorge, es necesario, hermanos, darle también prioridad a aquellos hermanos que están involucrados, que saben cómo está el asunto. Porque, por ejemplo, vamos a ayudarle a un hermano y luego viene un hermano que casi no está constante y no sabe ni cuánto dinero le ofrecen, por ejemplo. Dice, no, yo quiero que le demos 5,000 pesos. Espérame, pero no tenemos 5,000 pesos. Y no podríamos darle 5,000 pesos.
pero ya está opinando algo que no sabe. No sabe cómo está la cosa. ¿Tenemos hermanos de primera y de segunda? No tenemos hermanos de primera y de segunda. Hay quienes más saben más cómo se está corriendo la congregación, qué necesidades tiene, qué asuntos se están dando, y no puedes ventilar los problemas en delante de toda una, a veces de hermanos que dices, yo ni sabía de qué se trataba y ya sé muchas cosas. A veces no, hermanos, tienen que manejarlo con hermanos que son más espirituales y tratarlo entre ustedes para buscar solución. Hermano, ahí por lo que mencionaba usted ahorita y algunos hermanos, es que mi razonamiento es por el hecho de que creo que hemos convertido la iglesia en una asociación democrática y todo lo queremos resolver a base de votaciones, cuando bíblicamente no encuentro un ejemplo de que todo se resuelva a votaciones. Por eso siempre Dios puso hombres capacitados, hombres espirituales, para que resolvieran los temas. ¿Me entiendes? Porque si nos vamos otra vez, como mencionaba ahorita, vamos a hacer alguna actividad, pero pues porque nunca esté involucrado, ¿me entiendes? ¿Qué opinión va a poder dar con certeza con respecto a tal o cual actividad si no estás y no estás involucrado? Porque estoy analizando Hechos 6 también por el hecho de que seguramente, porque no lo dice, pero implícitamente menciona que hay o que había hermanos atendiendo las mesas, tanto así que estaban siendo desatendidos unos. Y parece que eran unos hebreos. Entonces había hermanos que estaban atendiendo ya las mesas, o sea, ya había alguien ahí, o sea, ya estaba alguien haciendo el trabajo, pero no lo estaba haciendo eficiente. Por eso decidieron poner a hermanos competentes, por eso también lo que yo mencionaba, por eso se tiene que tomar las decisiones bajo, ayer veíamos, teníamos que analizar la situación de la iglesia. Y bajo ese contexto, entonces ahora sí, los hermanos ahí voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema. Ahorita mencionaba el predicador, yo por eso me quedé patinando porque usted mencionaba al predicador como líder, porque el predicador es todo aquel que comparte la palabra, entonces habemos varios predicadores, pero hablando de liderazgo, pues está nuestro hermano José y nuestro hermano Armando, que tiene mucha influencia por los años que tiene trabajando acá. Ellos deberían ser los primeros que deberían de tomar la batuta y decir, a ver, hermano, ¿por dónde vamos a dirigir la congregación? Porque ellos son los que están involucrados, son los que saben, ¿me entiendes? Pero pues si Jorge no está, ¿cómo va a venir a opinar de algo que no sabe? Sí. Y quien tiene un liderazgo, así como el liderazgo en una familia, en una casa, hermanos, el liderazgo en una congregación es asunto de responsabilidad y no asunto de grandeza. Bajémonos de esa nube, porque el líder no es asunto de grandeza, de jerarquía, es asunto de servicio, es asunto de responsabilidad y que tienes que asumir ese compromiso. Asumir ese compromiso. No es como, aquí se hace, no es así. Es asunto de negociación. Ahora, Jorge decía ahorita algo que no quiero avanzarle, de que ya se están pidiendo los mesas, sí es cierto, pero sin embargo pienso que tal vez puede ser que no estaban siendo tan eficientes los que estaban haciendo el trabajo, pero otras también, hermanos, aprender a hacer negociaciones también. ¿Saben? Por los nombres que eligieron, parece, si no todos, la mayoría de los 7 que eligieron, hermanos, eran del lado de los griegos. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué podemos aprender? Y es lo que quiero ver. Primero, hermanos, ver que la iglesia es un organismo, es un cuerpo, hermano. Es un cuerpo y cada, como cuerpo, cada miembro tiene una función. Ayer Jorge leía ese texto de Efesios 4, desde el 11 hasta el 16. Pero el verso 16 dice que donde todas las coyunturas se ayudan mutuamente de acuerdo a la función de cada miembro.
para que puedan crecer. Bueno, cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una función. Para empezar, cada miembro tiene algo que hacer en la congregación. Y, hermanos, otra cosa que debemos aprender es que la iglesia provee los satisfactores para atender sus necesidades. ¿Sabes? O sea, en otras palabras, la iglesia, si la iglesia tiene problemas, la solución debe estar también en la iglesia. La solución debe estar en la iglesia. La iglesia debe buscar, ok, tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver nosotros? No podemos mandar traer gente de otra parte que nos resuelva el problema. O sea, sí pueden traer a alguien que les ayude a manejar esa situación, pero la solución no va a estar dentro de ustedes. Será Gerardo el que se encargue de eso entonces, o Jorge, o Toño, o José, o Armando, o Rubén, se van a encargar. La solución va a estar ahí con ustedes. Y tenemos que pensar, poner siempre, es un principio, hermanos, a poner las personas correctas en el lugar correcto. Ponerla, y a veces dicen que, por ejemplo, en el asunto de ancianos o de líderes, es mejor no poner un líder que poner un líder que no es líder, que no debería estar ahí. Es importante, hermano, tener la persona correcta en los hombres, haciendo el trabajo correcto. Y veíamos esta parte que platicaba con Jorge, no que le estaba contradiciendo, estaba apoyando su punto, hermanos, de que uno diría, bueno, se trata de servir las mesas, okay, pues tú y tú y tú y tú, hombre, vamos a poner. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué 7 también? Alguien podría decir muchas cosas, puede ser el número completo y lo que sea. No, pero a lo mejor eran justamente la cantidad de personas que necesitaban para tener ese trabajo. No necesitas más. Por ejemplo, hablar de los tesoros, creo que los tiene José. Pero para hablar de las ofrendas, 2 personas, ¿para qué quieres 5 gentes manejando el dinero? 2 personas para que haya una medida de que no todos de una sola persona, eso también es cierto, pero 2 personas pueden manejar la ofrenda. No necesitan 3, 4, 5 gentes. No, mejor ocuparlas en otra cosa. Vas a poner 3 personas o 4 personas, pero siempre una va a hacer el trabajo y las demás solamente son por nombramiento para llenar un espacio, para decir que hay más de una sola persona trabajando en eso. ¿No? Entonces, si fueron 7, eran el número de personas que se necesitaban para hacer el trabajo. Primera cosa. 2, que aunque así van a servir las mesas, podría ser algo trivial, algo que cualquiera lo puede hacer. Con todo, Pedro o los apóstoles pusieron las reglas. Ustedes van a escoger los 7 personas, pero con estas cualidades, no cualquiera, con estas cualidades, que tenga buena reputación, o sea, buen testimonio. Y hermanos, con esos 3 requisitos, si los llenáramos para cualquier cosa que tenemos que hacer en la congregación, sería fabuloso. Porque el que tenga buena reputación es que tenga la aceptación de la congregación. Que la congregación esté de acuerdo contigo. Que te respeten por quien eres. No que te tengan miedo, que te tengan respeto. Eso se necesita. Que sea lleno del Espíritu Santo, es decir, que se deje guiar por el Espíritu Santo, que se vea el fruto del Espíritu Santo en su vida, que sea una persona que te pueda acercar de Él, que te pueda acercar porque es una persona tratable, que es una persona de fe, llena del Espíritu Santo y de fe. Una persona que ha aprendido a hacer las cosas de Dios, confiando en Él. Pero, hermanos, si tú pones
vamos a ponerlo en nuestro terreno, si tú pones a alguien a servir comida que tiene un carácter bárbaro y que de repente llegue alguien, ¿me puede cambiar este plato por este otro? Si tiene un carácter insoportable, es decir, ¿te lo comes o lo dejas? Pero aquí yo no le vengo a servir lo que usted quiere. Ya se hizo una bronca. Ya se hizo una bronca. ¿Me entiendes? O si vienes, le pones a alguien a hacer un tipo de trabajo y dices, uno dice, por eso decimos que no, aun cuando es una cosa así, tienes que tener la persona indicada. Si vas a tratar con gente, busca la persona más gentil. Tal vez habrá trabajos que no necesites tratar con la gente. Te va a tocar el aseo y tú vas a venir con tu familia. Así, bueno, pues tú y tu familia harán el aseo y no vas a lidiar con nadie. Pero cuando vas a tratar con alguien más, tienes que buscar persona con la que puedas hablar, que se pueda tratar, te puedan poner de acuerdo. Es importante. Y hermano, que sea lleno del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de una persona espiritual, estoy pensando en el mismo Gálatas, los frutos del Espíritu, una persona mansa, una persona de amor, una persona que es paciente, o sea, no precisamente una persona que conoce la Biblia, sino alguien que refleja ese carácter, esa actitud de decir, a ver, espérame, voy a pensar antes de hablar, o sea, no nomás hacer mal, porque a veces cometemos el error de pensar que una persona espiritual es porque da un buen sermón, porque conoce la Biblia, o sea, estoy razonando en eso por lo que estás diciendo y leyendo el Espíritu Santo ser guiado. Entonces, estoy tratando de analizar el punto ese de una persona espiritual, de buen testimonio, ¿verdad? Que la iglesia lo reciba y lo acepte, pero que ser espiritual es que se pueda ver esa conducta en José Hernández que aunque esté enojado, o sea, Sabe manejar sus así. porque a veces podemos pensar, no, es que no se enoja, sí se enoja, pero entonces, Todos nos enojamos. para podernos, digo, yo estoy aprendiendo para poder identificar a aquel hermano que digo, y no para juzgarlo, criticarlo, sino para decir, ¿sabes qué? Este hermano no se puede poner ahí porque pues, explota y va a tirar la soya, entonces. Dice un amigo ahí en la congregación que dice, yo no soy de mecha corta, no tengo mecha. Yo exploto, vivo explotado. Bueno, hermano, y eso es cierto, no solamente debe tener los tres requisitos que debe ser una persona que goza de la buena opinión de la iglesia, tiene reputación. Una persona que es espiritual, se deja guiarse por el Espíritu Santo. Y una persona sabia que tiene, hermano, sentido común, que tiene criterio, que puedes hablar con él y puede oírte y puede tratar de negociar. Por eso decía yo ahorita, Pedro podría haber dicho, a ver, solo tenemos la autoridad de Dios para no solamente enseñar su palabra, también tenemos el liderazgo, así de que los apóstoles vamos a elegir quién, y ustedes tienen que sujetarse a lo que estamos diciendo, porque nosotros somos los que tenemos la autoridad. No, Pedro dijo, hermanos, escojan ustedes. Y cuando escogieron, como les digo, parece que todos, si no todos, la mayoría de ellos, hermanos, por los nombres, son nombres griegos, eran del lado de los que estaban murmurando. Es como decir, ok, hermano, no estoy de acuerdo en que lo pintemos amarillo. Hemos pensado que el amor blanco está mejor, como el que todos estaban diciendo. Píntelo blanco, ¿cuál es el problema? O sea, a veces tienes que negociar, a veces tienes que ceder en cosas, asuntos de opinión. Hermanos, lo que nos mata no es la Biblia, no es la doctrina. Lo que nos mata son las opiniones nuestras, mis preferencias personales, mis gustos y preferencias, son los que nos matan.
lo que nos hace tener tantos conflictos. Bueno, es cierto lo que usted dice, que hay que ceder, hay que tener una relación, pero hay cosas que se tiene que decir no, hay que esperar, ¿Sí? porque nos afecta, puede ser económicamente, puede ser tiempo, puede ser todo. Entonces, hay cosas que debemos de aprender a decir no, y hay cosas como usted dice que sí, como Sí. lo de la pintura, o sea, no pasa nada, y escogen el dolor, pero puede ser también que no es el momento. No es el momento. Es correcto, correcto. No todo tienes que ceder. No, porque si no, hoy podemos tener una opinión y mañana decir, no, pero queremos hacer otra. Bueno, pues cambiamos. No, pero queremos hacer otra. No, espérame. Ya dijimos una cosa y nos quedamos ahí. Y también pensar, si la idea fue de Rubén y todos apoyamos la idea como varones, todos somos responsables de los alumnos. Tú fuiste. No, todo, porque es asunto de todo. Es asunto de todo. Entonces, por eso hay que tener sabiduría. Y la sabiduría no es conocimiento. Hay quienes pueden tener conocimiento y no ser sabios. La sabiduría tiene que ver con el hacer juicios sensatos, juicios prudentes, tener sentido común, hermanos, tener un criterio amplio, poder ver las cosas más amplias y no solamente de un solo lado. Eso es sabiduría. Y sería tomar muy en cuenta algunos detalles que ahora, bueno, yo los estoy analizando ya en el transcurso del tema y enfocado ahí en hechos. Porque se puede pensar o se puede decir, bueno, hay dos grupos que hay que manejar o hay que buscar a alguien que sea que arbitre con ellos, por ejemplo. Y en este caso, estamos viendo que eran de las dos corrientes, de los que estaban siendo mal servidos y de los que se creían que estaban siendo bien servidos. Pero ahí no se escogió a las personas por decir, bueno, pues vamos a ponerle a alguien de su lado, porque no se debe de elegir por simpatía, por lo que estamos viendo, ni se debe de elegir por es el grupo, nos va a acomodar y nos vamos a entender. No, de todas maneras, de un grupo de otro, en hechos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, este grupo de 7, qué privilegio el que los haya tomado la iglesia como personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para servir también, que pudiéramos pensar Sí, no te guías por empatía, ya lo requisitos ahí. Ya lo requisitos, ahora busca a las personas que tienen estos requisitos. Si caen de un lado, caen del otro lado, esas son las personas que vamos a buscar. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que estar trabajando como líderes en ganarnos. Ahora póngalo personal también. Yo quiero que me ocupen en trabajos que tienen que ver con la iglesia. Hay que prepararme con la actitud correcta. Hay que entrenarme con la actitud correcta. Hay que empezar a tener más espiritualidad, hay que ser más gente entre la gente, hay que dejar que aflore la obra del Espíritu Santo en mi vida, para que yo puedas estar, hermano, en una posición de que pueda servir en la iglesia. Eso tiene que ser. No solamente hay que mirar los requisitos para otros, para descalificar o calificar a otros, sino hay que mirar los requisitos para mí, para que yo pueda ser una persona calificable. Porque ahora piensen esto y a lo que usó ahora mando la palabra empatía. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros elegimos por empatía, por una amistad, por algo, una familiaridad? Yo no estoy diciendo que no, solamente estoy pensando con ustedes. Y al mismo tiempo, ¿cuántas veces he querido que me pongan en un lugar que
que a lo mejor no es millonarios. Pero yo insisto. Yo voy a hacer un comentario. Una vez platicábamos con Jorge en una plática y yo le decía ese punto de que, bueno, yo lo veía para mí. O sea, yo digo, porque cuando la iglesia, cuando Pedro dijo esto y la iglesia buscó, ya estábamos. Pero estos hermanos, ¿cómo decir? Ellos ya se habían estado preparando. Ya se habían estado preparando. Yo lo tomaba para mí, uno tiene que estarse preparando, o sea, no tanto pensando en que, bueno, voy a prepararme porque yo voy a ser predicador. No, prepararse porque en cualquier momento Amén. la iglesia lo va a necesitar a uno, Dios lo va a necesitar. Amén. Eso es lo que, seguramente platicamos esa día abajo. No me preparo para lograr mis aspiraciones de predicador, me preparo para servir a Dios. Me preparo para servir a Dios. Y entonces la iglesia va a tener opciones, pues. Tenemos aquí, hermano, no vamos a batallar. Pero cuando no tenemos, claro, quedamos como los entrenadores. Cualquiera. Sí. Es una máquina de eso. Y qué bueno que hay más opciones para predicar y que bueno, en la medida, y eso es un compromiso, en la medida que nos preparamos bíblicamente, nos preparamos espiritualmente, bueno, eso también se tiene que manifestar en los resultados que se dan en la armonía, en el trabajo de la congregación. Eso también tiene que verse, ¿ok? Ahora, pensemos en los resultados, hermanos. Pensemos en los resultados. Pedro les pone, o los apóstoles ponen los requisitos. Busquen ustedes van a encargar de buscar los que están. Y parece que les dice que parece que son los hombres los que eligen. Parece que son los hombres los que eligen. Parece que la palabra son los hombres los que eligen. Pero no importa, vamos a entrar en detalles con eso. Pero noten lo que dice. El hecho de tomar decisiones correctas, hermanos, deja a la gente contenta. ¿Ven ustedes que hubo inconformidad de parte de la iglesia a la propuesta de Pedro? Busquen ustedes, hermanos, con estas características. Dice, y agradó la propuesta. Está bien, suena bien. Piense conmigo. ¿Cómo presento una solución a un problema? ¿Cómo presento una situación y una solución que agrade a la gente? ¿Cómo lo voy a hacer para que las personas estén contentas con lo que estamos proponiendo? Hermanos, todos estuvieron de acuerdo en cuanto a la elección. Cuando dijeron Esteban, Felipe y los demás, Prócoro, Nicanor, Parmenio, ellos van a hacer. Leen que digan, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Estuvieron de acuerdo? En los que eligieron. Y la otra, hermanos, los resultados por eso les decía que el problema cae entre dos reportes de crecimiento de la iglesia. Ahora vemos que los resultados es que seguía creciendo la iglesia, numéricamente. Usted tiene que pensar, ahora usted tiene que pensar conmigo, usted tiene que pensar, bueno, ¿cómo hago propuestas en donde todos estén de acuerdo y cuando se resuelva el asunto todos estén de acuerdo? Esa es mi tarea de líder. Esa es mi tarea. No voy a hacer propuestas y no me importa lo que piensen, pero no. ¿Cómo hacer? Por eso les digo, nosotros miramos o debemos mirar el beneficio colectivo. Tenemos que mirar que todos estén bien, procurar en lo posible que todos estén bien, sin excepción de personas, que todos estén bien. Que en términos generales, o sea, que lo que estamos proponiendo sea para beneficio de todos y que al oírlo haya un acuerdo general de la propuesta. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la tarea de los líderes.
Estoy pensando, por ejemplo, en otro escenario, cuando Nehemías llega y les presenta la posibilidad de hacer el muro. ¿Cómo se los presentó? Para que ellos dijeran, levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo se los presentó? No les estaba proponiendo algo que iba en contra en perjuicio de ellos, o iba en contra de la voluntad de ellos. Es cómo vendo mi idea y que todos estén de acuerdo que trabajemos juntos. Ese es el punto, hermano. Ese es el desafío de un líder, hermano. Ese es el desafío de un líder, ¿ok? Bueno, lecciones para ya terminar. Lecciones, hermanos, para los líderes. El líder debe tener una visión más amplia que el resto de la congregación. Debe ver lo que hace falta. Pedro sabía lo que hacía falta. Vio la necesidad y dijo, esto es lo que hace falta. El líder hace planes conforme a las necesidades de la iglesia e involucra a la iglesia. No tiene su propia, no sé cómo se dice, no tiene su propia agenda. Esto es lo que yo voy a hacer porque es lo que yo quiero hacer, porque es lo que a mí me gusta hacer. Hace planes en base a las necesidades de la iglesia e involucra a los miembros de la iglesia. Participa con ellos. Los líderes inspiran a los demás, entre otras cosas, por el ejemplo. Por el ejemplo. No son los años de vida, no son los años en la iglesia, no son los años, no es el conocimiento de la Biblia, es el ejemplo. Es el ejemplo. Yo te voy a seguir porque confío en ti. Por el ejemplo. El líder, hermanos, se interesa en los resultados, no solamente en las acciones. Y los resultados tienen que ver en favor de la congregación. Pedro no solamente puso o propuso 7 personas para tapar ahí, ya, para que no estén hablando. Vamos a darles esto para que ya no hablen. No estamos echándole tierra al asunto. Estamos resolviendo un problema. Estamos atendiendo una necesidad. Esa es la tarea del libro. Porque si se trata nomás de echarle tierra, bueno, pues una sonrisa por aquí, una fiestecita por allá y una convivencia por acá y ya le echamos tierra, ya vamos a resolver. No se resuelve. ¿Ok? Entonces, sí, Jorge decía eso y tal vez en otra ocasión lo vamos a ver también. Hay que entrenar a los líderes, sí, hay que entrenarlos. Pero también José tiene razón en lo que está diciendo. El líder se autoentrena también. Se va ejercitando, va mejorando su conducta, va mejorando su relación con los hermanos, se hace una introspección, se examina a sí mismo, dónde estoy fallando, qué es lo que mi actitud o mis palabras o mi conducta hace conflicto en la congregación para irlo trabajando. Entonces se autoexamina siempre, se está examinando permanentemente qué necesito cambiar, necesito mejorar. Y, hermanos, hay que poner las personas que necesitan estar en el lugar correcto. No podemos llenar espacios nomás. Vamos a llenar este espacio, vamos a poner aquí otro nombre. ¿Quiénes son las personas que pueden estar en el lugar correcto? Y no olvidarnos, hermano, que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo no es para mi beneficio, es para Dios. Sí,
Siempre debe ser así. No es mi agenda la que estoy corriendo, no es mi agenda personal la que estoy corriendo. Estoy buscando el beneficio de la congregación. Yo siempre digo a los hermanos de la congregación, cuando usted proponga algo, piense en la congregación, no en sus gustos personales. ¿Va a servir para la congregación o es su gusto personal? ¿Es beneficia a la congregación o atiende una preferencia personal? Porque si es su preferencia personal, nomás se satisface usted. Pero cuando queremos atender para la iglesia, usted tiene que abrir su mente y mirar, ¿esto sirve a la iglesia? ¿Esto conviene a la iglesia? ¿Esto es lo que necesitamos hacer? Como en la casa, yo tengo que pensar que en todo, esto le sirve a mis hijos, le sirve a Chely, me sirve a mí, nos armoniza, nos hace mejores personas, nos mantiene en comunión, o es lo que yo quiero porque yo quiero. No, ni en la casa ni en la iglesia se trabaja así, se debe trabajar. Ok, hermanos, van a ser las 9 y vamos a dejarlo ahí. Y ya estaremos, bueno, hermanos, que ustedes tengan una pregunta más, pero vamos a dejarlo ahí para dejar parque para la otra. Dios bendiga.